Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de la planificación de una asesoría aplicado al rubro gastronómico hotelero. Vamos con ello. Las preguntas que vamos a resolver son las siguientes. ¿Qué se entiende por planificación de una asesoría? ¿Qué punto se debe considerar en el informe de planificación? ¿Qué debe incluir cada punto? ¿Y cómo se ve un informe ya terminado? La planificación de una asesoría se define como la definición, proyección y presentación de las distintas tareas o actividades que debe realizar un equipo asesor para mejorar la gestión de una empresa, en términos del área comercial, financiera, recursos humanos o el área que quizás es la más importante, la de producción gastronómica en este caso. ¿Qué puntos debe considerar el informe? Bueno, debe considerar la portada, una presentación de la empresa asesorada y del equipo asesor. Debe considerar una introducción con un objetivo, una metodología y un contexto. Debe incluir los datos de la empresa, su organigrama, las actividades que va a desarrollar el equipo asesor desde el inicio hasta el final, cuando se entrega el informe final, una carta GAN, una definición de las tareas o roles de cada uno de los integrantes, los instrumentos de medición diagnóstico que voy a utilizar en el informe siguiente de levantamiento de información, el plan de contingencia, la conclusión y la bibliografía en formato A. ¿Qué debe incluir cada punto? Bueno, la portada debe incluir una identificación del equipo asesor y de la empresa asesorada. ¿Ya? En la introducción debo considerar el objetivo del informe, que en este caso es una planificación, las tareas que tuve que hacer para poder terminar este informe y el contexto, es decir, la empresa en la cual se está asesorando. Después vienen los datos de la empresa, nombre, ruta, ubicación, sucursales, etc. También debo incluir el organigrama, las actividades de asesoría y una carta GAN asociada a un tiempo de inicio y de término de cada actividad, lo cual me va a permitir, por un lado, planificar y controlar a medida que se va avanzando. También tiene que ir la definición de los roles, los instrumentos de medición diagnóstica, el plan de contingencia, que son las alternativas en caso de que algo en el proceso de asesoría no salga bien. La conclusión, donde debo relatar si se cumplieron o no los objetivos de este informe y por último la bibliografía en formato APA. Vamos con el ejemplo desarrollado. Aquí está la presentación de la empresa. El restaurante se llama Casa Vieja. Estamos en el informe 1. Este es el índice del informe de planificación. Aparece la portada, la introducción, los datos de la empresa, las actividades, la carta GAN, los roles de los integrantes, las distintas encuestas que se aplicaron, el plan de contingencia, la conclusión y la bibliografía. Vamos a ver eso a continuación en detalle. En la introducción, yo indico aquí que el presente informe tiene como objetivo realizar la planificación de la asesoría en la empresa tanto. Ese es mi objetivo. El contexto en este caso es el restaurante Casa Vieja. Para desarrollar este informe, que es la metodología, ¿qué hice? Definí un cronograma de trabajo, definí las actividades, lo pasé a una carta GAN, recopilé instrumentos de medición, generé un plan de contingencia y generé una conclusión final. Eso hice, eso va en la introducción. Después vienen los datos de la empresa, razón social, nombre de fantasía, RUT, año de inicio, datos del representante legal, de la comuna, dirección, teléfono, capacidad de personas en el local, número de trabajadores, etc. Aquí está el organigrama que parte con el gerente general y termina con los diferentes cuartos, cuarto caliente, cuarto frío, pastelería. Las actividades de la asesoría en las distintas etapas. Parte por la etapa 1, que es la planificación, formación de grupo, búsqueda de empresa, visita a la empresa inicial, después viene la etapa de diagnóstico, que es el levantamiento de información, después viene el análisis de los problemas, después pasamos a las propuestas de mejora y a la presentación final de su informe de asesoría. Aquí está la carta GAN con todas las actividades que parte la tercera semana de agosto y termina la última semana de noviembre en este ejemplo. Los roles de cada uno
el analista, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que buscar información, presentar su informe, el editor tiene que tomar toda la información y la tiene que ordenar y dejar en un formato tipo. Y el jefe de grupo tiene que asignar tareas y verificar que se cumplen. También va a cumplir funciones de analista. Los instrumentos de medición, a modo de ejemplo, aquí hay una encuesta asociada al área de recursos humanos que se le hace al dueño o administrador de la empresa. Cómo califica la rotación de personal, cuánto personal está contratado, cuánto personal existía al inicio del año, cuánto al final, cómo se califica el personal, cuáles son los incentivos, etc. Todo el área de recursos humanos. Tengo que hacer más instrumentos de medición. Esto es solamente una muestra. Aquí está el plan de contingencia. En el caso de que se pierda la información, yo tendría un respaldo en Drive o tendría un respaldo en el correo. En el caso de que uno de los integrantes falle, se redistribuye la tarea, etc. Y por último, voy a tener una conclusión donde voy a indicar si se cumplieron o no los objetivos de la planificación. En este caso diría que se cumplieron casi todos o todos. Se definieron los roles, se definieron las actividades, se establecieron los instrumentos de medición que van a ser validados cuando se apliquen en la etapa de diagnóstico. Y finalmente tengo la bibliografía en formato APA y no se pierdan en la próxima oportunidad cómo realizar un levantamiento de información y entregar un FODA que me va a permitir a mí detectar y solucionar problemas de la empresa, tanto gastronómicos como de gestión. Muchas gracias por su atención.